Nunca imaginé escuchar palabras tan groseras de la mujer que se suponía iba a ser mi futura cuñada. Dijo, no tengo pensado tomar consejos de alguien que ya tiene más de 30 y ni siquiera está casada. ¿Y crees que eres algo con esa miseria de dinero que ganas? Entonces, mi hermano se volvió hacia mí con una sonrisa burlona y me dijo, hermana, ya vete a casa, pero no olvides dejar tu regalo. Ambos se rieron de mí, y sentí una oleada de rabia hacia él, pero lo que dijo después me sorprendió. Bueno, no importa si nos das el regalo o no, todos nuestros familiares me prefieren, así que probablemente nos den mucho dinero. Hasta mamá me quiere más que a ti, tal vez me deje toda su herencia. Su prometida se rió y dijo, parece que solo los estás usando por dinero. Él simplemente se encogió de hombros y dijo, ¿y por qué no? Son una buena fuente de ingresos. Quedé atónita. No podía creer que mi hermano se hubiera convertido en una persona tan horrible. Me arrepentí de haber venido, pensando que sería una linda reunión familiar después de tanto tiempo, pero estaba claro que él no había cambiado en nada, si acaso, había empeorado. Ya no pude soportarlo más y salí de la habitación mientras ellos seguían riéndose juntos. Me llamo Emma. Tengo 32 años y trabajo para una compañía internacional de cosméticos. Después de graduarme de la universidad, trabajé para otra empresa hasta que me reclutaron para la actual. Estoy rodeada de personas ambiciosas y trabajo duro cada día. Siempre me he sentido motivada en mi trabajo, lo que me ha ayudado a convertirme en la jefa de mi departamento. Mi empresa siempre ha valorado mis esfuerzos, y realmente disfruto cada día aquí. Claro, algunos días son difíciles, pero la satisfacción que siento después de superar esos desafíos vale la pena. Nunca solía pensar en lo gratificante que podría ser la vida. Antes de la universidad, mis días se sentían opresivos. Tengo un hermano menor llamado Nate, que es 5 años más joven que yo. Desde que nació, mi mamá ha estado completamente dedicada a él, y yo empecé a sentirme menos importante para ella. Cuando era pequeña, no sabía cómo llenar el vacío de no recibir su atención. Aunque mi papá y otros familiares trataban de prestarme atención, lo que más extrañaba era el cuidado de mi mamá. Nate, por otro lado, fue el primer niño en nuestra familia después de mucho tiempo, y rápidamente conquistó a todos. Con el tiempo, incluso los familiares dejaron de prestarme atención y solo se enfocaban en él. Siempre he tenido un fuerte sentido de justicia, y no soporto la injusticia. Sin embargo, de niña, las personas no valoraban cuando señalaba problemas, lo que solo me hacía sentir más distante de todos. Lo más difícil era la personalidad de Nate. Como siempre fue consentido por nuestra mamá y los familiares, se convirtió en alguien que siempre necesitaba ser el centro de atención y sabía perfectamente cómo lograrlo. Algunos dirían que era bueno para abrirse camino en la vida, pero en realidad, era manipulador. Yo nunca me llevé bien con él. Nate solía causar problemas, pero mi mamá siempre lo defendía. Empecé a sentir que no encajaba, no solo con mi mamá, sino con toda la familia. Las reuniones familiares se volvieron incómodas para mí. Nate notaba mi incomodidad y solía decir cosas como, ¿por qué no vas a otro cuarto? Hermana, lo decía con una sonrisa, pero su mirada me decía que no quería que estuviera cerca. Apenas estaba en primer grado, pero si algo le molestaba, no dudaba en mentir, haciéndome quedar como la mala. Perdí mi rol de hermana mayor, y cuando me pedía que me fuera, sentía que no tenía otra opción que irme. Lo que más dolía era cómo actuaban mi mamá y los familiares. Una vez, cuando mi papá notó que yo ya no estaba y preguntó, ¿dónde está Emma?, mis familiares solo se encogieron de hombros, y mi mamá respondió, no sé. Luego, Nate aprovechó para contar una historia que lo volvió a poner en el centro de atención. Mi mamá y los familiares escucharon la historia de Nate con tanto interés que parecía que yo no existía. Fue desgarrador. Nada cambiaba, aunque no estuviera allí. En esos momentos, solo mi tía Ava, la hermana de mi papá, parecía notarme. Ahí estás, me decía, ¿no quieres volver con los demás? ¿O prefieres quedarte aquí? Una vez, mientras lloraba en silencio, sintiéndome triste y frustrada, mi tía Ava se sentó a mi lado sin que yo la notara. Me acarició suavemente la espalda mientras yo enterraba mi cara en su regazo. Cuando no pude encontrar las palabras para explicarle, mi tía habló suavemente. Creo que te entiendo, Emma. Tal vez sea porque también soy hermana mayor. Cuando nació mi hermano, él se llevó toda la atención. Y sabes cómo son la mayoría de nuestros familiares. Son mujeres, les consentimos mucho a los chicos. Siempre pensé que era injusto. ¿Tú también, tía Ava? Me sorprendí. Mi tía Ava siempre fue alegre y parecía estar al mando en las reuniones familiares, así que nunca imaginé que se sintiera así. Ella sonrió dulcemente ante mi pregunta. Sí, cuando era niña, sentía celos de mi hermano todo el tiempo.
pero él era callado, así que no siempre tenía el centro de atención como Nate. Creo que lo que sientes es mucho más difícil de lo que yo pasé. Mi tía Ava me acarició la cabeza suavemente. No sentía que alguien se preocupara por mí de esa manera desde hacía tanto tiempo, y me sentí una mezcla de felicidad y vergüenza al darme cuenta de que ella podía ver mi debilidad. Nuestra familia tiene fuertes lazos, dijo ella. Y Nate, él es un poco astuto, tal vez incluso un poco engañoso. Sabe cómo encantar a la gente, ¿verdad? Todos se dejan llevar por él fácilmente. ¿De verdad, tía Ava, tú también ves a Nate de esa manera? Estaba sorprendida. Pensé que nadie en la familia veía lo que yo veía en Nate. Mi tía me guiñó un ojo y dijo, no te preocupes, Emma, yo te cuido, y si necesitas que hable con ellos, lo haré. No, está bien, respondí, solo saber que me estás cuidando ya es suficiente. Ella asintió, está bien, pero si hay algo que quieras contarme, aquí estoy para escucharte. Desde ese momento, comencé a esperar con ansias ver a mi tía en las reuniones familiares. Incluso ahora que me he mudado, mantenemos contacto regularmente. Mi única otra conexión con la familia son los correos electrónicos ocasionales de mi papá con actualizaciones. Como rara vez voy a casa, no sé mucho sobre la situación actual de la familia, por lo que me sorprendió recibir esta noticia de mi papá, Nate se va a casar. En este momento, no tengo pareja, 1 a 1, mis amigos se están casando, y hasta mis compañeros de trabajo están apresurados por formar una familia. Me sentía un poco ansiosa, así que escuchar sobre la boda de mi hermano menor fue algo inesperado. Estoy feliz con mi vida, pero aún así me hizo pensar. Me sentía deprimida, y luego Nate me contactó, empeorando las cosas. Me dijo, hey, ha pasado un buen rato, me voy a casar, y mi prometida ya está embarazada. No te preocupes por darle nietos a mamá y papá, yo me encargo de eso, pero ¿puedes darnos al menos $10,000 como regalo? Los bebés son caros. Ya sabes, cualquier emoción que tenía por la boda de Nate desapareció por completo con su actitud tan arrogante. Pensé en saltarme la boda, pero decidí ir, ya que era un evento familiar importante. El día de la boda, después de la ceremonia, fuimos a una sala de espera familiar antes de la recepción. Vi a mi mamá y a otros familiares por primera vez en un buen rato, y por supuesto, todo lo que hablaron fue de Nate. Traté de ser paciente, ya que era su gran día, pero los recuerdos viejos me hicieron sentir mal. El cielo nublado afuera hizo que todo pareciera aún más sombrío, y mi estado de ánimo seguía empeorando. Fue entonces cuando mi papá se acercó y dijo, Emma, ha pasado un buen rato, ¿cómo va el trabajo? Oh, está bien, papá, respondí. Espero que nos visites más seguido, dijo. Sí, tal vez cuando las cosas se calmen en el trabajo, contesté, pero no lo dije con mucha convicción. Busqué una excusa para salir de la sala, sintiendo que no podía salir de ahí lo suficientemente rápido. Suspiré, dándome cuenta de que, aunque yo había cambiado, los demás no lo hacían. Luego, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Nate, ven a la sala de espera de los novios ahora mismo. Me pregunté qué quería y fui. Cuando llegué, Nate inmediatamente me preguntó, ¿lo trajiste? Me tomó un segundo, pero luego me di cuenta de que se refería al dinero. Sí, traje los $10,000. ¿Estás feliz ahora? Felicidades por tu boda, dije, aunque no lo sentía. Inmediatamente me arrepentí de haber sido educada. ¿Solo $10,000? Nate se burló. Dije que deberías dar más que eso. ¿No sabes que es de buena educación ser más generosa? Estaba en shock. Espera, ¿no es ya generoso $10,000? Lo di porque dijiste que el bebé venía, pero si vas a actuar así, no quiero saber nada de ti, respondí, molesta. Nate simplemente puso los ojos en blanco. Su prometida, que estaba junto a él, puso la mano en la cadera y se rió. No te preocupes, no planeamos depender de alguien que todavía está soltera en sus 30 y actúa tan altiva por una cantidad tan pequeña de dinero. No podía creer que esas fueran las primeras palabras reales de mi futura cuñada. Nate sonrió con desdén. Sí, solo deja el dinero y vete. No te necesitamos aquí. Ambos se rieron, y sentí una fuerte oleada de ira hacia ellos. Pero luego Nate dijo algo que me hizo sentir aún peor. Ni siquiera necesitamos tu regalo, dijo con una sonrisa burlona. A todos nuestros familiares les gustó más. Estoy seguro de que nos darán mucho dinero. Mamá me quiere más que a ti. Incluso puede dejarme toda su fortuna. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Realmente los estás usando solo por dinero? Pregunté, sorprendida. Sí, más o menos. Por eso invitamos a la mayoría de la familia y no a muchos amigos, respondió, sonriendo. En ese momento,
me di cuenta de lo horrible que se había vuelto mi hermano. Ver cómo él y su esposa usaban a nuestra familia me hizo sentir tonta por haberme preocupado alguna vez por ellos. Me sentí asqueada por mi hermano. No había cambiado en nada desde que éramos niños. De hecho, solo había empeorado. Ya no pude soportarlo más y salí de la sala de espera de los novios mientras ellos seguían riendo detrás de mí. Tan pronto como salí, escuché que alguien me llamaba. Era mi tía Ava. Cuando la vi, no pude contener más mi frustración. Tía, ya no aguanto más, me voy, le dije. Mi tía también parecía enojada. Escuché lo que acaba de pasar. Esto es imperdonable, todos deberían saberlo, dijo tía Ava, pero yo dudé. Es cierto que todos parecen querer a Nate, así que si digo algo, nadie me va a creer. Él no está obligando a nadie a darle dinero, solo yo tengo que aguantarlo. Mi tía se dio cuenta de lo incómoda que me sentía antes y me siguió cuando salí de la sala. Escuchó todo lo que Nate y su prometida dijeron, y su enojo creció aún más después de ver cómo se reían y miraban a nuestra familia con desdén. No tienes que aguantar esto, Emma, insistió. Nunca imaginé que Nate llegaría tan lejos. Vamos a confrontarlos y contarle a todos la verdad. Si después de eso la gente aún quiere apoyarlo, pues que así sea. Animada por sus palabras, decidí enfrentar la situación y regresé con ella a la sala familiar. Sorprendentemente, mi tío John, el hermano de mi madre, me creyó de inmediato. En realidad, ha habido rumores negativos sobre Nate en el trabajo, admitió mi tío John. No quería dudar de mi sobrino, pero ahora me doy cuenta de que solo fui valioso para él mientras le estaba dando dinero. Mi tío John, como presidente de la empresa, había tolerado el comportamiento de Nate porque era familia, pero ahora, al compartir sus experiencias, otros familiares comenzaron a creerme también, incluso mi madre, que hasta ese momento había defendido a Nate, comenzó a dudar. Ella le había dado cientos de miles para los gastos de la boda y del bebé, y ahora empezaba a ver sus verdaderas intenciones. Mi papá, que siempre me creyó, estaba furioso. Finalmente, cuando todos entendieron la situación, mi padre habló. Lamento mucho cómo resultó nuestro hijo. Debimos haberlo criado de otra manera. Vamos todos a casa. Él no merece una celebración. Con esas palabras, mi madre y todos los familiares decidieron no asistir a la recepción de la boda. Mis padres se apresuraron a explicar la situación a los demás invitados. Nosotros esperábamos en la parada del autobús mientras los demás invitados llegaban. Al final de la multitud, vi a mis padres, y mi papá me dio una fuerte señal de apoyo. Ver que todos me creían y se ponían de mi lado me llenó de gratitud. Intenté hablar con mi papá, pero cuando me acerqué, lo vi gritando con furia al teléfono. ¿Quién celebraría a alguien que devuelve la bondad con crueldad?, gritó. Me di cuenta de que estaba hablando con Nate. Era la primera vez que veía a mi papá tan abiertamente enojado. Había escuchado de tía Ava que Nate había estado llamando a nuestra familia y a los parientes, buscadores de oro. Mi papá continuó, después de todo lo que han hecho por ti. ¿Cómo puedes decir eso? Ya no vamos a celebrar por ti, nos vamos a casa. Colgó y se volteó hacia mí, pidiéndome disculpas por todo lo que había tenido que pasar. Una vez que subimos al autobús, Nate me llamó, sonaba desesperado, acusándonos a tía Ava y a mí de voltear a todos en su contra y difundir rumores, causando que todos abandonaran la boda. Yo le respondí con calma, tía Ava te escuchó burlándote de la familia, así que se unió y ayudó a explicar todo. Yo no difundí rumores, solo conté la verdad. Nate empezaba a sonar más desesperado. ¿Todos están en el autobús? Por favor, convéncelos de que regresen, pero no sentía ganas de perdonarlo. Solo quieres el dinero del regalo, ¿verdad? Le dije. Intentó negarlo, pero le dije que no íbamos a regresar y colgué, ignorando sus llamadas desesperadas. Pronto, los teléfonos de todos en el autobús comenzaron a sonar, pero nadie contestó. Mi hermano y su esposa habían demostrado que solo nos veían como una fuente de dinero. Nate y su esposa no consiguieron nada de dinero de los invitados, y como habían planeado financiar la boda con ese dinero, terminaron con una gran deuda. Incluso intentaron pedir ayuda a nuestros padres y familiares, pero ya nadie estaba dispuesto a rescatarlos. También perdieron contacto con algunos amigos. Los problemas de Nate no terminaron allí, nuestro tío lo despidió, incapaz de seguir cubriendo su pobre rendimiento y mala reputación. Su esposa ya había dejado su trabajo por el matrimonio, pero con el bebé en camino, no quería trabajar. Lucharon financieramente, pelearon constantemente, y finalmente se divorciaron antes de que naciera el bebé. Después, la exesposa de Nate intentó trabajar en turnos nocturnos para pagar sus deudas, pero su mala actitud la frenó, y apenas podía llegar a fin de mes.
Nate no pudo encontrar un nuevo empleo y siguió pidiendo prestado para cubrir sus deudas, regresando con nuestros padres en busca de ayuda, pero tanto mamá como papá lo rechazaron. Desde la boda de Nate, comencé a visitar más seguido a mis padres, asistiendo a reuniones familiares sin incomodarme. Me sentía más en paz, con una perspectiva más amplia sobre la vida. Me volví más flexible en el trabajo y mejor en manejar accidentes o solicitudes. Mis compañeros de trabajo y jefes notaron el cambio positivo. Y justo recientemente, fui invitada a cenar por un socio de negocios. Siento que finalmente la primavera ha llegado a mi vida.